Él era un rey y el mundo era su tablero de ajedrez. Arthur Montgomery, multimillonario acostumbrado a comprar y destrozar empresas, estaba sentado en un restaurante de 5 estrellas, listo para cerrar un acuerdo que lo haría aún más rico. Ella era una camarera, invisible, cargando una bandeja y ahogándose en deudas. Como una broma cruel, alimentada por arrogancia y vino caro, él se volvió hacia ella y le pidió consejo financiero. Pero la broma murió en el momento en que ella abrió la boca. Sus primeras palabras no fueron una suposición. No fueron un tartamudeo. Fueron un análisis afilado como bisturí que reveló un secreto tan profundo que amenazaba con destruir todo su imperio. La camarera no solo estaba sirviendo su mesa, estaba a punto de voltearla. El restaurante Aurelia era el tipo de lugar que no tenía precios en el menú, solo sugerencias. Existía en el piso 80 de una aguja de vidrio y acero en el centro de Manhattan, una catedral de la riqueza donde los apóstoles eran hombres como Arthur Montgomery. Arthur, fundador y CEO de Montgomery Capital Partners, MCP, estaba aburrido. Se recostó en su silla. El terciopelo mullido costaba más que el alquiler mensual de la mujer que en ese momento le llenaba el vaso de agua. Frente a él estaban sentados Charles Vance y Brody Ayers, dos vicepresidentes junior cuyos trajes impecables y expresiones de perros ansiosos los marcaban como psicofantes profesionales. La dirigencia de vida es poética, decía Brody, haciendo girar un cabernet. Helios Dynamics es un cadáver, Arthur. Un hermoso cadáver lleno de patentes. Entramos el lunes, activamos las cláusulas de deuda y tendremos su cartera de propiedad intelectual por centavos. Incluso la investigación de Thorne por sí sola vale el precio de la adquisición, añadió Charles. Arthur solo asintió, golpeando un bolígrafo de oro contra el borde de su copa. Clic, clic, clic. Ese sonido era lo único que le llamaba la atención. Lo había hecho cientos de veces. Encontrar un innovador en apuros, aprovechar su deuda, despojar los activos y vender el cascarón. Era limpio, era rentable, era aburrido. La camarera, Elena Sánchez, se acercó a la mesa. Se movía con una economía de movimientos que hablaba de largas jornadas y pies doloridos. Para ellos era invisible, una parte funcional del lugar, como el aire acondicionado o la luz tenue. ¿Desean algo más, caballeros?, preguntó con voz plana, profesional. Arthur levantó la vista. En realidad nunca la había mirado antes. Era joven, tal vez 28 o 29 años, con ojos inteligentes y cansados, y el cabello recogido en un moño severo. No había rastro de sonrisa. Un impulso cruel y aburrido se encendió en su pecho. En realidad sí, dijo Arthur con una sonrisa lenta y condescendiente. Charles y Brody hicieron una pausa, reconociendo el estado de ánimo de su jefe. Vamos a jugar con la gente pequeña. Estamos teniendo una pequeña discusión, mintió Arthur, inclinándose conspirativamente. Mis amigos aquí están nerviosos. Estoy a punto de hacer una compra muy grande. Digamos, una decisión financiera significativa. Hizo un gesto amplio hacia la opulenta sala. Tú ves a mucha gente aquí. Seguro escuchas cosas. ¿Cuál es tu consejo? ¿Debería hacerlo? Charles soltó una risita dentro de su servilleta. Brody solo sonrió, esperando el remate. Elena permaneció perfectamente quieta. Sus ojos no se abrieron. No se sonrojó ni tartamudeó. Simplemente sostuvo la bandeja plateada a su lado y miró directamente a Arthur Montgomery. Su mirada no era deferente. Era analítica. Eso, dijo con voz clara y baja, dependería de su tolerancia al riesgo. La sonrisa de Arthur vaciló. Y no era la respuesta que esperaba. Oh, dijo, intrigado. Continúa. Dependería, siguió ella, de si está adquiriendo para crecimiento a largo plazo o para una liquidación a corto plazo. Y de si tiene un plan de contingencia para una gran demanda por infracción de propiedad intelectual. El clic, clic, clic del bolígrafo se detuvo. Charles y Brody ya no sonreían. Arthur sintió que la sangre se le helaba. La miró fijamente. ¿Qué dijiste? Elena no parpadeó. Dejó la jarra de agua sobre la bandeja. El tintineo del vidrio contra la plata resonó en el repentino silencio de la mesa. Pregunté si había considerado el pleito de demanda que presentará el doctor Aris Thorne, dijo. Arthur Montgomery palideció.
No solo lo había notado la camarera. Lo había visto. Se inclinó apenas, bajando la voz a un susurro que cortó el murmullo ambiental del restaurante. ¿Estás hablando de Helios Dynamics? Arthur Montgomery, el hombre que movía mercados con una sola palabra, quedó completamente mudo. El aire en la mesa se solidificó. Charles y Brody miraron a Arthur, sus rostros congelados en pánico. Esto no era solo una filtración. Era una amenaza existencial. El acuerdo Helios era privado, conocido solo por su círculo interno y los niveles más altos de la empresa objetivo. Arthur, maestro del control, se recuperó primero. Su shock se transformó en una furia fría y dura como diamante. Charles. Brody. Dijo con voz terriblemente calmada. Traigan el auto y averigüen quién es ella ahora. Sus vicepresidentes salieron disparados de sus sillas, casi derribando una. Arthur, nosotros. Huyeron, dejando a Arthur solo en la mesa con la camarera. Elena, por su parte, parecía resignada. Se volvió para irse, su turno claramente había terminado de más de una manera. Detente, ordenó a Arthur. Se puso de pie, dejando una tarjeta Centurión negra sobre la mesa. No vas a ir a ninguna parte. Estás haciendo una escena, dijo Elena en voz baja sin girarse. Y ya terminaron de comer. ¿Quién eres? Exigió él, ignorándola. Se puso frente a ella, bloqueando su camino. ¿Para quién trabajas? Bañe. KKR. ¿Te envió Martin Wessler de Sterling Price? Elena finalmente se volvió hacia él por completo. El cansancio en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un destello de desafío. Trabajo para Aurelia. Me pongo un delantal. Cargo platos. Y escucho a hombres como tú alardear demasiado alto sobre su diligencia de vida. Arthur quedó atónito. ¿Nos escuchaste? No fueron exactamente discretos, replicó ella. Transmitieron su estrategia. Cadáver lleno de patentes, activar las cláusulas de deuda, investigación de Thorne. Podrían haber puesto un anuncio en el Wall Street Journal. Lo único que no dijeron fue el nombre. Yo simplemente lo sabía. La mente de Arthur corría. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Thorne? Su demanda. Esa parte lo heló. La demanda era un fantasma. Un rumor que su equipo supuestamente había manejado y enterrado semanas atrás. Elena soltó una risa amarga. ¿Crees que eres el único que conoce a Aris Thorne? Es un hombre brillante y paranoico al que los inversores han estafado toda su vida. No es del tipo que deja que le quiten el trabajo de su vida para venderlo por partes a un fondo buitre como MCP. ¿Fondo buitre? Repitió Arthur, el insulto le llegó como un golpe. Eso es lo que son, ¿no? Dijo ella. No invierten, destripan. Y están caminando directo a una trampa. Explícame, exigió. Y creen que están comprando las patentes de celdas de combustible de hidrógeno de Helios. No es así. Están comprando un cascarón. El diseño clave del convertidor catalítico que hace viable todo el proyecto lo desarrolló Thorne antes de fundar Helios. Lo registró bajo un fideicomiso privado. Las patentes que tiene Helios dependen de esa arte previo. En el momento en que activen las cláusulas y traten de incautar los activos, él presenta la demanda. Alegará transferencia fraudulenta y ganará. Ajustó la bandeja en su mano. Su adquisición multimillonaria no vale nada. Están comprando un pleito, señor Montgomery. Un pleito muy público y muy caro que destripará todo su fondo de energía verde. Arthur la miró mientras las implicaciones caían sobre él como una avalancha. No estaba adivinando. Citaba estrategia legal. Conocía la arte previo. Su equipo, Charles y Brody, le habían asegurado que la propiedad intelectual estaba limpia. Le habían mentido. O peor, eran idiotas. ¿Cómo? Dijo de nuevo, su voz ahora baja, despojada de arrogancia. ¿Cómo sabes todo esto? Elena Sánchez, dijo ella. Eso es lo que dice en mi placa. ¿Quién eres tú, Elena Sánchez? Ella miró la placa como si hubiera olvidado que la llevaba. Soy la persona que le dijo al doctor Thorne que creara ese fideicomiso privado, respondió.
Solía ser su analista en Sterling Price antes de que Martin Wessler me pusiera en la lista negra y me revocaran mis licencias FINRA. Lo rodeó. Ahora, si me disculpa, tengo que fichar mi salida. Puede liquidar la cuenta en la entrada. Arthur se quedó congelado, la tarjeta negra inútil sobre la mesa. No solo lo habían advertido. Lo habían educado. La vio caminar por el comedor, pasando mesas con manteles de lino y comensales ajenos, y desaparecer por la puerta de servicio. Había llegado al restaurante como rey. Se iba como un tonto. Arthur Montgomery no durmió. Pasó la noche en su oficina Penthouse, una habitación de paredes de vidrio que dominaba una Nueva York dormida. El único sonido era el zumbido de sus servidores. A las 2 de la mañana estaba en una videollamada segura con Cynthia Marks. Cynthia era lo opuesto a Charles y Brody. No trabajaba en MCP. Trabajaba para Arthur personalmente. Era su jefa de investigación y, más exactamente, su servicio privado de inteligencia. Llevaba una camiseta gris sencilla, su rostro pálido bajo el resplandor de los monitores. Llevaba 3 horas investigando. Elena Sánchez, dijo Cynthia con voz nítida. Es toda una historia. Dámela, dijo Arthur, caminando de un lado a otro. Y nacida en Queens, beca completa en Stanford, directamente al MBA, graduada en el 2% superior, reclutada por todos los grandes bancos de Wall Street. Eligió Sterling Price, asignada al escritorio de situaciones especiales bajo Martin Wessler. Wessler, escupió Arthur, su mayor rival, un hombre conocido por su encanto y su absoluta falta de ética. Y 3 años fue su estrella, continuó Cynthia, abriendo archivos. Su análisis era legendario. Vio el crash de Commodities de 2023 6 meses antes. Marcó 3 unicornios como fraudes antes de que implosionaran. Era la niña dorada de la firma, y Aris Thorne era su proyecto pasión. Ella lo encontró, creyó en su tecnología y convenció a Sterling Price de liderar su serie A. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó a Arthur. Martin Wessler, respondió Cynthia simplemente. Wessler manejaba un esquema oculto de pump and dump usando una empresa fantasma en las Caimán. Hacía que sus analistas como Elena escribieran informes públicos alcistas sobre una acción mientras él simultáneamente la vendía en corto a través de la empresa fantasma. Era brillante. También era altamente ilegal. Y Elena lo descubrió. No solo lo descubrió. Armó un caso. Dijo que encontró la entidad offshore, los registros de transacciones. Compiló un informe de 90 páginas, siguiendo protocolo, lo presentó al Departamento de Cumplimiento Interno de Sterling Price. Arthur cerró los ojos. Conocía esta parte del juego. Y el jefe de cumplimiento, continuó Cynthia, era el compañero de cuarto de Wessler en Wharton. El informe desapareció. 2 días después, una denuncia anónima llegó a la SEC señalando a Elena Sánchez por uso de información privilegiada. La Fran perfectamente. Wessler usó su propia investigación sobre Aris Thorne como pretexto. Alegó que ella era quien manipulaba la acción, usando su acceso a la tecnología de Thorne para hacer front-running. Fabricó evidencia, correos falsos. Hizo que su analista junior, un chico al que ella había mentorado, testificara contra ella a cambio de un ascenso. La SEC abrió una investigación formal. Sterling Price la despidió por causa justificada. La investigación se estancó, pero el daño estaba hecho. FINRA le suspendió las licencias Series 7 y 63. Quedó en lista negra, inmirable. Arthur sintió un nudo en el estómago. Esto no era solo rivalidad corporativa. Era una ejecución. ¿Y las deudas?, preguntó. Su madre, cáncer en etapa 4. Los honorarios legales de pelear contra la investigación de la SEC acabaron con sus ahorros. Las facturas médicas hicieron el resto. Ha estado trabajando en 2 empleos, camarera en Aurelia y entrada de datos para una firma de logística durante 18 meses. La madre falleció hace 3 semanas. Arthur se hundió en su silla. Los ojos cansados e inteligentes, la voz plana y profesional, todo cobró un sentido terrible y enfermizo. ¿Y Thorne? Aún cree en ella. Sabía que la habían fram. Él fue quien le dijo que ocultara su IP mucho antes de que MCP se involucrara. Confía en ella, Arthur, no en los bancos. Cynthia hizo una pausa.
No una cosa más. Charles y Brody, la diligencia debida de la adquisición Helios. La hicieron ellos y fueron quienes recomendaron activar las cláusulas de deuda. También presentaron un informe hace 4 semanas afirmando que los rumores de una demanda por IP de Thorne eran infundados y sin mérito. Hablaron con un consultor que les aseguró que la IP estaba limpia. ¿Quién era el consultor?, preguntó Arthur, aunque ya sabía la respuesta. La cara de Cynthia era sombría. Un estratega privado pagado a través de una firma tercera. Me tomó 1 hora rastrear los pagos. Era Martin Wessler. La traición era total. Wessler no era solo un rival. Era un titiritero. Había framed a Elena. Había usado al propio equipo de Arthur, a sus vicepresidentes arrogantes, perezosos y codiciosos, para alimentarlo con un acuerdo envenenado. Charles y Brody o habían aceptado un soborno de Wessler para enterrar la verdad, o eran tan monumentalmente estúpidos que le habían pagado por información falsa. De cualquier manera, estaban acabados. Arthur Montgomery, el depredador Apex, había sido conducido a una trampa por su rival, y la única persona que lo había advertido era la mujer que Wessler ya había destruido. Miró el archivo digital que Cynthia le había enviado. Era el informe original de 90 páginas de Elena sobre el fraude de Wessler. El informe que le había costado todo. Y Cynthia, dijo con voz de granito. Consígueme a mi equipo legal, al verdadero, y consígueme todo, absolutamente todo sobre las tenencias offshore de Martin Wessler. Quiero saber dónde respira. Colgó y miró el sol naciente. No solo iba a arreglar esto. Iba a la guerra. Al día siguiente, Aurelia estaba cerrada por un evento privado. El evento era Arthur Montgomery sentado solo en la misma mesa, la 31. Había reservado todo el restaurante para toda la tarde. Elena llegó a su turno a las 3 de la tarde vestida con su uniforme blanco y negro. Vio el comedor vacío, el letrero de cerrado en la puerta y a Arthur sentado en la penumbra. Su primer instinto fue girar y correr. Lo había estado esperando, una citación, una amenaza, un acuerdo de confidencialidad con un cheque de liquidación del restaurante. El gerente, un hombre nervioso llamado Francis, la interceptó en la puerta. Señorita Sánchez, el señor Montgomery está aquí para verla. Ha reservado todo el restaurante. Ya veo, dijo Elena, el corazón latiéndole fuerte. Apretó la correa de su bolso. Solo quiere hablar, Elena. Por favor. Respiró hondo. Había enfrentado a Martin Wessler. Había enterrado a su madre. No se dejaría intimidar por este hombre. Caminó por el suelo vacío y silencioso, sus pasos resonando, y se detuvo frente a su mesa. Te estás costando unos $40,000 por hora haciendo esto, dijo sin mostrar miedo. Mi tiempo no es tan valioso. Arthur levantó la vista. No parecía el titán arrogante de la noche anterior. Parecía exhausto, como ella se sentía. Y siéntate, señorita Sánchez, dijo, señalando la silla frente a él. Prefiero estar de pie. Por favor. La palabra no fue una orden. Fue una petición. Cansada, se sentó. Arthur empujó un documento grueso y encuadernado sobre la mesa. Era su antiguo informe, el archivo de 90 páginas sobre el fraude de Wessler. Lo he leído, dijo, 3 veces. Es el análisis forense más brillante que he visto en mi vida. Elena miró el informe. Volver a verlo era como tocar una herida fresca. ¿De dónde lo sacaste? No importa, dijo Arthur. Lo que importa es que es verdad. Cada palabra. Y lo que él te hizo fue un crimen. Las manos de Elena se cerraron en su regazo. Solo fueron negocios. Eso es lo que ustedes llaman, ¿verdad? Tú estabas a punto de hacer lo mismo con Aris Thorne. La acusación le dolió porque era cierta. Tienes razón, dijo en voz baja. Lo estaba. Estaba aburrido. Era perezoso. Confié en las personas equivocadas. Dejé que hombres como Charles y Brody, hombres que solo les importa el bono, guiaran el barco. Dejé que Martin Wessler, un hombre que desprecio, casi me llevara al precipicio. Se inclinó hacia adelante. Y Charles Vance y Brody Hayes ya no trabajan en Montgomery Capital. A partir de esta mañana, sus vidas profesionales han terminado. La expresión de Elena no cambió.
Qué bien por ti. Eso no arregla mi vida ni la de Aris. No, admitió Arthur. No lo hace. Pero esto podría. Deslizó una segunda carpeta sobre la mesa. Era un contrato de empleo delgado y elegante. ¿Qué es esto? Una oferta de trabajo. Jefa de una nueva división en MCP. Situaciones especiales y análisis de riesgo. Tu propio equipo, tu propio mandato. Reportas directamente a mí. Su primera tarea, dijo, tocando la carpeta, es arreglar el acuerdo de Helios Dynamics. La segunda es ayudarme a destruir a Martin Wessler. Nombró un salario. Era un número tan grande que parecía ficticio. Un número que habría pagado los tratamientos de su madre 10 veces. Elena miró el contrato. Miró a Arthur y se rió. No era un sonido feliz. Era agudo y lleno de dolor. ¿Crees que puedes comprarme? Y dijo, empujando la carpeta de vuelta. ¿Crees que puedes agitar un cheque y olvidaré quién eres? No eres diferente de Wessler, Montgomery. Solo eres más rico. Estabas perfectamente bien destripando Helios, destruyendo a Aris Thorne hasta que descubriste que te costaría dinero. Se puso de pie, su silla raspando fuerte contra la madera. No quieres una analista. Quieres a la persona que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Quieres seguro. Yo no estoy en venta. Elena, no. Tú te sientas en tu torre y juegas con vidas. Rompes gente. Me rompiste a mí. O Wessler lo hizo. Y tú estabas listo para recoger los huesos. Encuentra a alguien más para limpiar tu desastre. Se dio la vuelta y se alejó de la mesa, del contrato, del dinero. Arthur se quedó sentado en el restaurante de $40,000 la hora, completamente solo. Había hecho su oferta y había sido rechazado. La vio irse y, por primera vez en su vida profesional, se dio cuenta de que había encontrado algo que no podía adquirir, integridad. Le había ofrecido un trabajo. Se dio cuenta, con una claridad terrible, que debería haber pedido ayuda. No solo la había insultado. La había comprendido profundamente mal. Para ganarla, no podía simplemente ofrecerle una nueva vida. Tenía que probar que era digno de su intelecto. Y eso significaba cambiar todo el juego. Arthur no regresó a su oficina. Fue al hangar de MCP en el aeropuerto de Teterboro. Preparen el Gulfstream, le dijo a su piloto. Vamos a Austin, Texas. En el aire hizo 2 llamadas. La primera fue a su junta directiva. Fue una conversación brutal y breve. Y el acuerdo Helios, tal como está estructurado, está muerto, anunció. Vance y Hayes están fuera, con efecto inmediato. Están siendo investigados por negligencia grave y conspiración para defraudar a la firma. Sus bonos serán recuperados. Sus acciones no adquiridas se pierden. No aceptaré preguntas. La segunda llamada fue a un muy confundido y muy sospechoso Dr. Aris Thorne. Dr. Thorne, me llamo Arthur Montgomery. No me conoce, pero conoce mi firma. Sí, esa. Estoy en camino a su laboratorio. No con abogados. Solo. Porque Elena Sánchez me dijo que era un tonto, y tenía razón. 3 horas después, Arthur estaba en un laboratorio tipo almacén desordenado en un suburbio de Austin. El aire olía a ozono y soldadura. Aris Thorne, un hombre con barba gris salvaje, ojos frenéticos y manchas de café en su polo, estaba con los brazos cruzados bloqueando la entrada a su taller. Tienes 5 minutos, dijo Thorne. Luego llamo a la policía. Elena dijo que eras un tiburón. Yo no nado con tiburones. No estoy aquí para desmantelar su compañía, Aris, dijo Arthur con las manos alzadas. Estoy aquí para salvarla. ¿Salvarla? Thorne se rió. Usted activó las cláusulas. Mi deuda vence en 72 horas. Usted es el tiburón. Ese fue mi equipo, dijo Arthur. Mi antiguo equipo. Estaban trabajando con Wessler. Los ojos de Thorne se entrecerraron al oír el nombre. Wessler. Él les dio inteligencia falsa para que yo comprara un cascarón sin valor. Los usó. Me usó a mí. Y lo usó a usted. Lo que no contó, dijo Arthur, fue con Elena.
Ella me lo contó todo. La arte previo, el fideicomiso privado, la demanda. Ella es la única razón por la que estoy aquí y no en un tribunal. Thorne se ablandó visiblemente. Solo un poco. ¿Y ella, está bien? Es extraordinaria. Y tiene razón. Su tecnología, Aris, enséñemela. No las patentes, no el balance. Enséñeme lo que realmente está construyendo. Sospechoso pero intrigado, Thorne dudó, luego gruñó. Bien, pero si toca algo, lo taserearé. Durante las siguientes 4 horas, Arthur Montgomery, el hombre que negociaba abstracciones de riqueza, se ensució las manos. Thorne le mostró el prototipo. No era una patente teórica. Era una celda de combustible de hidrógeno bajo demanda funcional del tamaño de una caja de zapatos capaz de alimentar una casa entera. Era limpia, estable y barata. Arthur la miró, su mente por primera vez en años realmente asombrada. Esto no es solo un activo, Aris. Esto es el futuro. ¿Por qué estaba fallando Helios? Esto debería valer $1 billón. Porque soy científico, no vendedor, gritó Thorne, levantando los brazos. Wessler y Sterling Price me cargaron de deuda, me dieron términos terribles y mi junta estaba llena de sus compinches. Querían que fallara para poder vender las patentes. Nunca quisieron que lo construyera. Arthur finalmente entendió. No había estado comprando un cadáver. Lo habían engañado para que matara a un ganso de oro. Sacó su teléfono. Y Cynthia, voy a transferir 200 millones de mis fondos personales a un nuevo holding. Quiero que compres toda la deuda senior pendiente de Helios Dynamics. Toda. Paga una prima. Quiero que esté hecho para mañana. Señor, la voz de Cynthia crujió. Luego contacta a la junta de Helios. Diles que Montgomery Capital está haciendo una nueva oferta. No los estamos adquiriendo. Los estamos refinanciando. Limpiamos su deuda, tomamos una participación mayoritaria y estamos instalando un nuevo CEO. ¿Quién? Arthur miró a Aris Thorne, que lo miraba atónito. El doctor Aris Thorne. Y estamos financiando su investigación y desarrollo con efecto inmediato. Colgó y miró al científico. Este es el trato, Aris. Tú dejas de ser un científico paranoico y empiezas a ser CEO. Yo manejo el dinero. Manejo la junta. Manejo a Martin Wessler. Tú solo cambias el mundo. Thorne quedó sin palabras. Tengo una condición, dijo Arthur. Cualquier cosa. Elena Sánchez. No va a trabajar para mí. Va a trabajar con nosotros. La quiero en la nueva junta directiva como presidenta de ética y estrategia. Es la única que tiene ambas cosas. Thorne sonrió lentamente, una sonrisa que se extendía. Puedo aceptar eso. Arthur voló de regreso a Nueva York. Mientras el sol se ponía, había pivotado toda su estrategia de inversión. No solo había salvado unos pocos miles de millones. Había ganado 100.000 millones. Y lo había hecho finalmente escuchando. Ahora venía la parte difícil. Arthur no llamó a Elena. No la citó. Fue a su apartamento en Queens, un tercer piso sin ascensor sobre una panadería. Esperó en la escalera a las 7:01 de la mañana sosteniendo 2 cafés. Cuando ella salió vestida para su trabajo de entrada de datos, se detuvo en seco en el escalón superior. Me estás acosando, dijo con voz plana. Estoy pidiendo disculpas, dijo él, levantándose. Le ofreció uno de los cafés. Y estoy reclutando otra vez. Ya te di mi respuesta, señor Montgomery. No estoy en venta. Lo sé. Por eso esto no es una oferta de trabajo. Tomó aire. A partir de las 6 de la mañana de esta mañana, Montgomery Capital Partners es el accionista mayoritario de Helios Dynamics. Hemos limpiado su deuda. He despedido a la junta. He instalado al doctor Aris Thorne como CEO. Elena se quedó helada con la mano en la barandilla. ¿Qué? Que es un pésimo hombre de negocios, continuó Arthur. Pero es un genio. Solo necesitaba un socio, no un depredador. Tú tenías razón sobre él. Tenías razón sobre todo. Le volvió a ofrecer el café. Él te ha pedido personalmente.
Yo te estoy pidiendo. Te quiere en su junta como presidenta de estrategia. Yo te quiero. Te necesito, Elena. No como empleada, como socia. Quiero que dirijas el nuevo Fondo de Energía Verde de MCP. No como analista, como general partner. Tú encuentras al próximo Aris Thorne. Tú los proteges. Tú los financias. Tienes autonomía total. Elena lo miró, buscando la mentira. El ángulo. ¿Por qué? Susurró finalmente. ¿Por qué hacer todo esto? Porque tenías razón, dijo, la admisión le costó todo su ego. Yo era exactamente como Wessler y no me gustó lo que vi. Tú me mostraste una mejor forma de ganar. No se trata de despojar activos. Se trata de encontrar valor que nadie más puede ver. Tú ves cosas, Elena. Yo solo veo los números. Ella finalmente tomó el café. Sus manos temblaban. ¿Y Wessler? Preguntó con voz dura. La cara de Arthur se oscureció. Esa es la otra mitad de la sociedad. Venganza. Le entregó su teléfono. En la pantalla había una transmisión en vivo de una redada de la SEC. Estaban entrando al vestíbulo de Sterling Price. Tu informe de 90 páginas, dijo Arthur, era muy completo, pero le faltaban los registros finales de transacciones de su empresa fantasma en Caimán. Los adquirí anoche. También adquirí la declaración jurada del analista junior que él ascendió por mentir sobre ti. Resulta que su conciencia pesaba y mi chequera fue persuasiva. Envié el paquete completo al fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hace 4 horas. Elena miró hipnotizada mientras un Martin Wessler de rostro sombrío, con su traje de diseñador arrugado, era sacado del edificio en esposas. Está acabado, dijo Arthur. Sus activos están congelados. Va a prisión y FINRA reabrirá tu caso. Con mi testimonio y la nueva evidencia, tus licencias serán restauradas para fin de mes. Elena lentamente se sentó en los escalones, la taza de café en su regazo. Había luchado tanto tiempo, había estado en la oscuridad tanto tiempo, y ahora, en una sola mañana, había salido el sol. Lo miró, lágrimas brotando por los ojos, no de tristeza, sino de un alivio terrible y aplastante. Yo. No tienes que decir nada, dijo Arthur suavemente. Pero tengo una reunión de junta a las 10 de la mañana para presentar a la nueva general partner. Y llegas tarde. Le ofreció su mano. Ella la miró un largo momento. Luego la tomó. Una condición, dijo, su voz ganando fuerza mientras se ponía de pie. Nómbrala. Nunca vuelvas a pedirme consejo como broma. Una pequeña sonrisa genuina tocó los labios de Arthur Montgomery. Puede que nunca vuelva a tomar una decisión sin tu consejo. Trato. El año que siguió no fue una vuelta de victoria. Fue una guerra librada en 3 frentes. El primero fue la guerra por Helios Dynamics. El segundo fue la guerra contra Martin Wessler. Y el tercero, el más silencioso y el más difícil, fue la guerra dentro de la propia Montgomery Capital Partners. La guerra entre el pasado de Arthur y el futuro de Elena. La nueva oficina de Elena Sánchez estaba en el piso 81, un nivel por encima de Aurelia, el restaurante donde su antigua vida había terminado. Su oficina era de vidrio y acero con vista desde la Estatua de la Libertad hasta las nuevas torres que subían en el World Trade Center. Era hermosa y era una prisión. Durante los primeros 90 días no fue una socia. Fue una paria. Arthur había hecho el anuncio con su típica eficiencia brutal. Elena Sánchez es nuestra nueva general partner dirigiendo el fondo Green Futures. Su primer proyecto es Helios. Su mandato es absoluto. Sus decisiones son las mías. No se interpongan en su camino. Había querido que fuera un escudo. Pero la vieja guardia de MCP, los hombres, todos hombres, que habían sido pares de Charles Vance y Brody Hayes, lo vieron como sangre en el agua. Eran tiburones y no toleraban nuevas especies. El líder de la vieja guardia era un hombre llamado Markham, un director gerente de la división de MIA cuyo rostro parecía un puño cerrado. Había hecho su fortuna en adquisiciones hostiles de plantas manufactureras en los 90. Veía a Elena como una contratación por diversidad, un proyecto favorito, una camarera, como susurraban. La acorraló en la reunión de planeación del tercer trimestre.
El salón de juntas era una losa larga de obsidiana pulida con 30 de los ejecutivos más poderosos de MCP. Arthur estaba a la cabecera, en silencio, observando. Señorita Sánchez, empezó Markham con voz de barítono grave que fingía respeto. Su proyección de 9 cifras para la celda H1 de Helios es ambiciosa. Depende de una aceleración de manufactura que, francamente, mi equipo considera ridícula. Hizo clic en una diapositiva. Apareció un gráfico complejo. Esta es su tasa de quema de efectivo. Están quemando 20 millones al mes en Austin y de esta firma, golpeó la mesa, no hace I&D, hace Roy. Propongo que archivemos el proyecto H1, nos centremos en las 32 patentes existentes, las que realmente podemos vender. Y liquidemos la división de I&D. Podemos tener a Helios en negro en 6 semanas y venderla con un limpio 20% de ganancia para Navidad. Estaba proponiendo, en términos corporativos educados, hacer exactamente lo que Arthur había planeado originalmente, destripar a Aris Thorne y vender los pedazos. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Ella era, como siempre, la persona más sencillamente vestida de la sala, con un vestido gris simple. No había dicho una palabra. Se puso de pie. No miró su laptop. No miró sus notas. Miró a Markham. Señor Markham, dijo con voz clara y calmada que cortó la pesada tensión. Gracias por ese análisis. Me perdonará, soy nueva aquí. Solo soy una camarera después de todo, así que tengo que hacer tarea extra. Caminó hacia la pizarra inteligente. Tenía curiosidad por su definición de Roy, así que revisé sus últimas 3 adquisiciones. Tocó la pizarra. La expresión presumida de Markham vaciló. Sus propios acuerdos aparecieron en pantalla. Adquisición Alfa, compró una empresa maderera en Oregón. La optimizó despidiendo a 800 trabajadores y vendiendo los derechos de madera. Obtuvieron 22% de ganancia. Y correcto, dijo Markham, inflando el pecho. También desencadenaron una demanda ambiental que ahora lleva 2 años con un posible pasivo de 400 millones, que convenientemente listó como riesgo a largo plazo en una nota al pie. También vendió los derechos de madera en el fondo del mercado, perdiéndose el repunte del 40% que vino 3 meses después porque estaba demasiado enfocado en una venta rápida. Mi fondo, dijo con voz como hielo, compró esos mismos futuros de madera. Ganamos 60%. El rostro de Markham se puso blanco. Adquisición Beta, continuó, una empresa textil. Vendió sus telares por chatarra. Sin embargo, no revisó las patentes de esos telares. Eran una tecnología de tejido propietaria. La empresa que los compró por chatarra acaba de firmar un contrato de 900 millones con el Departamento de Defensa para chalecos antibalas nuevos. Se volvió hacia la sala. El señor Markham tiene razón. Mi tasa de quema es alta, pero estoy quemando efectivo para construir la tecnología más importante del siglo XXI. Él está quemando efectivo porque es un analista perezoso. Es un pirómano que cree que es bombero porque solo sabe contar las cenizas. Se volvió hacia Markham. Y no es un buitre, señor Markham. Solo es un carroñero. No busca valor. Busca sobras. La H1 de Helios no es una patente. Es una revolución. Y usted propone que vendamos los planos de la revolución por un 20% de ganancia. Caminó de vuelta a su asiento. Su análisis no es ridículo. Es negligente. Si alguna vez vuelve a hablar de mis proyectos, no lo haré en esta sala. Lo haré en una carta formal a la Junta recomendando su despido inmediato por incompetencia grave. Se sentó. El silencio en la sala fue absoluto. Fue el silencio de una explosión de $100 millones. Arthur Montgomery, que no había movido un músculo, finalmente entrelazó los dedos. Bien, Markham, dijo con voz peligrosamente suave. ¿Tiene alguna respuesta? Un hombre que había aterrorizado a rivales durante 30 años abrió y cerró la boca. Estaba acabado. No, dijo Arthur. Eso pensé. El presupuesto de Helios está aprobado. Como dijo la señora Sánchez, su mandato es absoluto. El resto de ustedes encuentren un nuevo tema o un nuevo empleo. Elena había entrado a la sala como blanco. Salió como depredadora. La guerra por Helios fue una batalla de números. La guerra contra Wessler fue una batalla de fantasmas.
6 meses después de su contratación, Elena fue llamada a una deposición. El equipo legal de Wessler, pagado con las últimas migajas de sus cuentas offshore, era formidable. No intentaban probar lo inocente. Intentaban aniquilar la credibilidad de cada testigo en su contra. Elena era la testigo estrella y estaban listos para ella. La sala de deposición era pequeña, calurosa y olía a café rancio. Elena estaba sentada a un lado de una mesa larga. Al otro lado estaba Clarissa Sharp, la abogada principal de Wessler, una mujer con una sonrisa como grapadora. Durante 3 horas, Sharp no preguntó sobre el fraude. Preguntó sobre la madre de Elena. Señorita Sánchez, estos son sus registros bancarios de 2024. ¿Puede confirmar que tenía $112 en su cuenta corriente el 1 de marzo? Objeción, dijo el fiscal auxiliar de los Estados Unidos. Relevancia. Es altamente relevante, consejero, replicó Sharp. Va al motivo y la desesperación. ¿No estaba usted, señorita Sánchez, ahogándose en deudas médicas? ¿Tan enferma su madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para pagar esas cuentas? ¿Tal vez vender algunos secretos de la empresa? Eso es mentira, dijo Elena, las manos apretadas bajo la mesa. ¿O lo es? ¿O es cierto que compiló un informe después de que él se negara a ascenderla? ¿Que era una empleada descontenta y ha estado tejiendo esta fantasía desde entonces? No me negaron un ascenso. Estaba desesperada, cortó Sharp, su voz ahora un látigo. Estaba desesperada. Estaba quebrada. Y estaba enojada. Luego, como un milagro, Arthur Montgomery aparece, el hombre más rico de Nueva York, y simplemente le da un trabajo, una sociedad. ¡Qué coincidencia! Dígame, señora Sánchez, ¿qué exactamente tuvo que hacer por el señor Montgomery para ganar tanta generosidad? La insinuación colgaba en el aire, vil y asfixiante. Elena sintió que el viejo pánico subía, la misma impotencia asfixiante que había sentido cuando la despidieron por primera vez. Volvía a ser la camarera, pequeña, invisible y acosada. Basta, dijo el fiscal auxiliar. Reformularé, dijo Sharp. ¿No es cierto que Arthur Montgomery odia a Martin Wessler? Que son rivales amargos y que él le pagó con este nuevo trabajo para que usted le entregara este informe, para fabricar este testimonio y así destruir a su rival? Ese era el ataque. No era solo una empleada descontenta. Era una asesina pagada, una herramienta para la guerra corporativa de Montgomery. La boca de Elena estaba seca. Miró al fiscal auxiliar, que parecía preocupado. Estaba perdiendo. Y entonces la puerta del fondo de la sala se abrió. Arthur Montgomery entró. No dijo una palabra. No miró a Sharp. Solo caminó hasta la fila trasera y se sentó, cruzando las piernas como si estuviera esperando que empezara un espectáculo. Su presencia llenó la pequeña sala calurosa con una presión repentina y helada. El ritmo de Sharp se rompió. Vaciló visiblemente. Señor Montgomery, esto es una deposición privada. Fui invitado, dijo Arthur con voz grave y baja. Por la oficina del fiscal de los Estados Unidos como parte interesada. Por favor continúe, consejera. Estaba llegando a la parte del testimonio pagado. Me fascina. Elena lo miró. Él encontró su mirada. No ofreció una sonrisa. No asintió. Solo estaba allí. Una montaña. Y estaba de su lado. Algo dentro de ella, la parte que había estado doblada y rota, de repente volvió a su lugar. El miedo desapareció, reemplazado por una furia fría y quirúrgica. Se volvió hacia Clarissa Sharp. Tiene razón, consejera, dijo Elena. Toda la sala se congeló. Sharp la miró confundida. Estaba desesperada, continuó Elena, su voz ahora tan firme como un latido. Estaba desesperada por salvar a mi madre. Estaba desesperada por pagar mis cuentas. Estaba desesperada por encontrar a una sola persona que escuchara la verdad. Y tiene razón, el equipo de Wessler y la SEC y el mundo entero hicieron un muy buen trabajo haciéndome parecer una mujer histérica y vengativa. Esa es la defensa que está usando, ¿verdad? La defensa de la mujer histérica. Es un clásico y es patético. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Sharp. Pero ha cometido un error fatal. Está atacando mi motivo.
Debería estar atacando mis datos. Pero no puede, porque los datos son perfectos. No me está preguntando por las transferencias offshore desde Stellar Holdings en las Caimán. No me está preguntando por los registros de transacciones IP enmascarados que encontré en el servidor privado de Wessler. No me está preguntando por las 42 operaciones ilegales de venta en corto que él ejecutó personalmente, 3 de las cuales vi ordenar en persona. Tomó una copia de los registros bancarios. ¿Quiere hablar de mis $112? Hablemos de los 80 millones de ingresos no documentados de su cliente que canalizó a través de 3 empresas fantasma para evadir impuestos. Tengo los números de cuenta. ¿Los quiere o se los doy directamente al IRS con el que me reúno el próximo martes? Sharp estaba de un blanco helado. El señor Montgomery no me pagó para fabricar testimonio, concluyó Elena, su voz resonando con poder. Me contrató porque soy la única persona en este planeta lo suficientemente inteligente como para atrapar a Martin Wessler. Y soy la única que tiene la prueba. Me contrató porque soy la mejor. Está intentando desacreditar a una testigo, consejera. Pero no está en una sala con una testigo. Está en una sala con una experta. La deposición terminó. Clarissa Sharp ya estaba guardando su maletín. Arthur esperaba en el pasillo. No tenías que venir, dijo Elena, la adrenalina finalmente disminuyendo. Tienes razón. No tenía. Todavía estoy aprendiendo lo de las sociedades. Pero creo que los socios aparecen. Le ofreció su mano. No para estrecharla, solo una oferta. Vamos a arruinarle el día a alguien más. Creo que Markham necesita una nueva evaluación de desempeño. Elena miró su mano. Esta vez no solo la tomó. Sonrió. No vale la pena el tiempo. Tenemos un prototipo que construir. La guerra final fue la guerra por Aris Thorne. El científico era un genio, pero como CEO era un desastre. Era, como Elena había diagnosticado, paranoico. No confiaba en nadie. Perdía fechas límite, cambiaba diseños por capricho y trataba el presupuesto de 200 millones que Arthur le había dado como una cuenta de gastos personal. 9 meses después, llegó la crisis. El prototipo H1 falló. No solo falló, hizo cortocircuito, provocó un pequeño incendio y retrasó el proyecto meses. Arthur estaba en su jet rumbo a Austin en 1 hora. Estaba furioso. Se acabó. Está fuera. Pondremos a uno de mis chicos de operaciones a cargo. Es científico. Será jefe de I+D, pero como CEO está acabado. Aterrizó en Austin y entró furioso al laboratorio, un enorme almacén que ahora parecía un cementerio de alta tecnología. Encontró a Elena, pero no estaba con traje. Llevaba jeans grasientos, una sudadera negra con el logo de Helios y botas con punta de acero. Su cabello estaba en un moño desordenado y tenía una raya de hollín en la mejilla. Sostenía un cautín. ¿Dónde está?, exigió Arthur. En la sala silenciosa, dijo Elena sin levantar la vista del circuito en el que trabajaba. Lleva 72 horas ideando. No entres a menos que quieras una conferencia de 2 horas sobre catalizadores cuánticos. Elena, el proyecto está en llamas. Literalmente. El prototipo está en llamas, corrigió. El proyecto está bien. Está quemando mi dinero. Es un genio, disparó ella, finalmente alzando la vista. Sus ojos estaban rojos por el cansancio, pero brillaban con un fervor que él nunca había visto. Y tú eres multimillonario. Estás acostumbrado a que las cosas se hagan. Él está acostumbrado a que las cosas estén bien. Tú intentas lanzar un producto. Él intenta construir un milagro. El milagro está 3 meses atrasado y 40 millones por encima del presupuesto. Y es 500% mejor que el diseño original. Tiró el cautín y lo arrastró hasta una pizarra cubierta de ecuaciones. Esto, señaló, es la patente original. Era buena. Era 30% eficiente. Esto, señaló un diagrama nuevo aterradoramente complejo, es lo que ha estado haciendo. Esta es la H1 Omega. Es 95% eficiente. No solo alimenta una casa, alimenta una ciudad. El incendio no fue un fallo. Fue una prueba. Estaba tratando de encontrar el punto de ruptura absoluto. Lo encontró.
Eso es lo que compraron los 40 millones, Arthur. Compraron la respuesta. Arthur miró la pizarra. No entendía la ciencia, pero entendía la mirada en sus ojos. Era la misma mirada que él tenía antes de una adquisición hostil. Era la mirada de certeza depredadora absoluta. He estado aquí 3 semanas, dijo, su voz bajando. Durmiendo en esa camilla. Aris es una pesadilla. Es imposible. Y es el hombre más brillante que he conocido. Me contrataste para encontrar valor, Arthur. Esto es lo que parece el valor. Es desordenado. Es caro. Y va a cambiar el mundo. Ahora, ¿vas a quedarte ahí gritando por tu dinero? ¿O vas a traerme un café fresco y encontrarme un regulador térmico nuevo? Porque levantó un pedazo de metal derretido, está frito. Arthur Montgomery, el hombre que había humillado juntas y roto rivales, estaba en el laboratorio desordenado. Miró las ecuaciones. Miró el metal derretido y la miró a ella. Había venido a jugar al rey, pero ella era la que estaba en el frente de batalla. Asintió lentamente. Café, dijo, y un regulador térmico. ¿Qué? ¿Cómo se ve uno de esos? Como una batería de 12 voltios pero más inteligente, dijo ella, volviendo a la pizarra. Y Arthur, dile a tu chico de operaciones que se quede quieto. Yo soy la nueva CEO de Aris. ¿Tú? Dijo atónito. No puedes ser socia en MCP y CEO de Helios. Y no soy la CEO, idiota, dijo con una pequeña sonrisa en los labios. Soy la traductora. Soy la que está entre el genio y el dinero. Ahora ve. Estamos perdiendo la luz. Arthur, por segunda vez en su vida, hizo exactamente lo que ella dijo. Un año exacto después de su encuentro en Aurelia, Elena y Arthur estaban en la primera fila de un auditorio lleno en la cumbre climática de la ONU. En el escenario, el Dr. Aris Thorne, con un traje sorprendentemente bien puesto, estaba junto a un dispositivo brillante del tamaño de una caja de zapatos. Y entonces, decía Aris, su voz resonando con una nueva confianza. La gente decía que era imposible. Mi antigua junta, mis antiguos inversores, decían que no era rentable. Decían, vende la patente, Aris. Pero la Helios Montgomery H1 Omega no es una patente, es una promesa. Encendió un interruptor. Todo el auditorio, las luces, las pantallas gigantes, los altavoces, se apagó. Un jadeo colectivo. Luego una sola luz azul brilló desde la celda H1. Un segundo después, todo el auditorio volvió a encenderse con un resplandor. El aplauso fue ensordecedor. No estamos alimentando la cumbre, sonrió Aris. Estamos alimentando la red. A partir de esta mañana, la H1 está en línea y está devolviendo energía a la ciudad. Gracias. Entre bastidores era el caos. Aris estaba rodeado de primeros ministros y ambientalistas. Arthur y Elena encontraron un rincón tranquilo con vista a East River. Un buen día de trabajo, dijo Arthur, entregándole una copa de champán. Es un buen comienzo, dijo Elena, tomándola. El lanzamiento de manufactura del tercer trimestre será la verdadera prueba. Tenemos que vigilar la cadena de suministro de Brasil. Arthur se rió. Y siempre la analista. Nunca simplemente tomas la victoria. ¿Puedes tú? Ese es mi trabajo, Arthur. Tú tomas la victoria. Yo me aseguro de que sea real. Su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Se la mostró. Martin Wessler sentenciado a 12 años en prisión federal por fraude y asociación delictuosa. Elena miró la pantalla un largo rato. Arthur la observó. Esperaba una sonrisa, una lágrima, una mirada de triunfo. Ella solo asintió. Saldrá en 8 por buena conducta, dijo con voz puramente analítica. Cambiará sus contactos europeos por una sentencia más ligera. Será irrelevante en 2. Su nombre ya está fuera del edificio. Arthur sonrió. No era solo su socia. Era su igual. Y eres aterradora, ¿lo sabes? Dijo. Tuve un buen maestro, dijo ella, alzando su copa hacia él. Él chocó la suya contra la de ella. Entonces, dijo con la familiar luz burlona en los ojos. Estoy pensando en hacer una compra muy grande.
Una empresa solar en Alemania. Están al borde de la bancarrota. Su tecnología es un desastre. ¿Debería hacerlo? Elena lo miró. La vieja arrogancia había desaparecido. Había sido reemplazada por una curiosidad compartida genuina. La broma se había convertido en su ritual. No sonrió. No puso los ojos en blanco. Solo tomó un sorbo de champán. Muéstrame los datos, dijo. Y esta vez, Arthur, nosotros elegimos el restaurante. Y no iremos a Aurelia, añadió. Hay un pequeño lugar en Queens. Hacen el mejor suadero de la ciudad. Lo odiarás. Una risa genuina y sorprendente estalló de Arthur Montgomery. Elena, dijo, guía el camino. Yo compro la compañía. Tú compras la cena. Y trato, dijo ella. La camarera no solo le había dado consejo al multimillonario. Lo había forjado en un nuevo tipo de rey, y no solo había salvado su imperio. Había construido el suyo propio justo al lado. Y así, una broma cruel se convirtió en una asociación de miles de millones. Elena Sánchez probó que tu posición actual no define tu potencial. Ella tenía el conocimiento. Tenía la integridad. Y todo lo que necesitaba era una oportunidad, incluso una nacida de la arrogancia, para mostrarle al mundo de qué estaba hecha. Arthur Montgomery aprendió la lección más valiosa en los negocios. El verdadero valor no está en los activos que puedes despojar, sino en las personas lo suficientemente inteligentes como para escuchar. La inversión más valiosa que jamás hizo no fue una compañía. Fue su confianza en ella.